Ok, muchachos, ahora venimos viendo los sistemas de radiación o de repetición en radiación de manera ahora concéntrica. ¿Qué es el movimiento concéntrico? Aquel que parte de un centro y también se va hacia afuera, pero de manera en que nunca toca centro en realidad. Vamos a ver a qué me refiero. Como lo dice la concéntrica básica, son como una especie de aros que siempre están uno tras otro alejándose del centro en sí. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestro módulo? Nuestro módulo, en este caso nuestra letra S que utilicé para este ejemplo, tendrá que amoldarse a esos espacios disponibles, pero de una manera pues no totalmente de aquí hasta acá, ¿verdad? Va a tener que ser un poco más básico. Entonces mis letras las podría distribuir alrededor de todo este aro de esta manera más o menos, ¿va? Todas apuntando hacia el centro, más bien tenemos una cierta dirección hacia el centro, pero pues no se tocan una contra otra. Y el siguiente a lo mejor lo puedo alternar, que tal si entre mis dos S chiquitas pongo una letra S un poco más grande para hacerlo un poco más interesante, y así ya obtuve un patrón que rellena el aro que viene o el nivel que viene enseguida. Después, en el último nivel, pues yo haría mis letras S distribuidas más o menos de esta forma, ¿verdad? Y así yo relleno estos patrones y puedo hacer un diseño de repetición en ritmo de manera radiada y concéntrica. El siguiente es el enderezamiento o curvatura. Haga un ejemplo de enderezamiento, es decir, de si yo enderezara completamente el diseño en forma de cuadrados, pues sería algo así. También pudo haber sido una serie de hexágonos, porque también es enderezar. Eso también cuenta como enderezar el lado externo del círculo y hacer una serie de hexágonos concéntricos, ¿verdad? Y eso podría llamarse enderezamiento también, porque poco a poquito voy haciendo una concentración hacia el centro en forma de capas. Supongamos que me quedé con mi hexágono, ¿verdad? Que está más bonito. Estarían rodeando para estar distribuidas alrededor de ese hexágono, ¿verdad? Y cuando voy más adentro, poco a poco, me puedo preparar para que esté todo ligado hacia el centro. Y eso es de manera enderezada. La curvatura podría ser algo como lo que nos muestra Wishbone, que podría ser algo simple, como tener algunos lados curvos y otros rectos, pero algo que se me ocurre interesante podría ser, ¿qué tal si curvo tanto la retícula que podría ser algo así? Y dentro hacia adentro yo respetaría la misma forma y haría mi diseño algo así, con una serie de niveles, pero pues curvados, no distorsionados. Así mis letras, mis símbolos estarían caminando alrededor de toda la figura, alrededor de todo el patrón, de esa manera, como distorsionándose y bailando en todo lo que es la capa externa. Si me voy a hacer la capa interna, pues para darle alternancia yo lo hago en los espacios que quedan disponibles según el nivel anterior, y más o menos quedarían en algo así, ¿no? Entonces eso también podría ser una curvatura, y el enderezamiento sería como un cuadrado, un polígono que estuviese yendo y caminando por capas hacia el centro. Siguiente es el traslado de centros. En el traslado de centros tenemos que recordar un poquito nuestras clases de dibujo técnico. Haga uno solo de lo que viene siendo el traslado de centros. Ahí sí le acepto nada más uno solo, porque es un poco complicado elaborarlo. Supongamos que tengo el más sencillo de todos, ¿no? Que es una línea de 4 puntos, y en esa línea de 4 puntos, según nuestras clases de dibujo técnico o alguna geometría que hayamos tenido antes, nos decían que apoyáramos el compás aquí y hiciésemos un circulito de esa forma, ¿no? Apoyada en ese centro. Decían después que nos moviéramos hacia el siguiente centro que está aquí, es decir, aquí en esta siguiente bolita, que es este siguiente punto, y de ahí hiciésemos otro círculo más o menos así. Después nos moveríamos desde acá hacia el último punto que tenemos y hacemos un círculo también de aquí hasta acá. Eso haría que los círculos se fueran como expandiéndose acá, pero siempre tocando este centro que está acá. Y así podemos seguirle con varios puntos que pueden ir hasta acá, y poco a poco vamos aumentando las capas, ¿no? Le digo de 4 a 6 capas. Es interesante para que lo tenga como ejercicio. Entonces mis letras S estarían amoldadas a esos espacios, que lo voy a hacer muy rápidamente. Se harían cada vez más hacia adentro y parecerían estar distribuidas de esa forma, ¿vale? Eso viene siendo el traslado de centros. Siguiente es el traslado en espiral, lo que viene siendo la retícula concéntrica, pero ahora en espiral. Las retículas en espiral se hacían también en dibujo técnico, en geometría, de una manera más o menos sencilla. Tengo 3 centros y los voy a unir a lo mejor con esa línea para no perderme. Puede hacer un pequeño círculo apoyado en este centro y hago el primer nivel, ¿no? Después, para imaginarme un poco mejor las capas de mi espiral, voy a alargar un poquito esa línea y la voy a partir. Voy a hacer que el diseño reticular se parta a la mitad. Número 1, apoyo mi compás aquí, me apoyo en este otro punto, es decir, apoyo aquí el compás, alargo hasta este punto y hago un arco de aquí hasta donde sea, ¿verdad? Hasta donde alcance en la primera mitad. Después me muevo de ese punto y me apoyo en este otro, y ahora abro mi compás de aquí hasta acá, ¿verdad? Es decir, ahora estoy usando este centro. Siguiente es volver a trasladarme a este centro que está acá, el de la orilla, y hacer un arco abriendo desde aquí hasta acá, ¿verdad? Después siguiente es trasladarme de este centro hasta acá, apoyarme en este punto otra vez y hacer un arco de aquí
hasta acá, ¿verdad? Y eso haría que mi espiral fuera creciendo. Y yo haría que mi letra S se amoldase a cada uno de esos espacios que tenemos disponibles. Si se fijan, la letra S como que fue creciendo sin querer y rellenó los espacios más o menos de esa forma. Yo lo estoy haciendo muy separado para hacerlo rápido, pero ustedes háganlo un poquito más lento, un poquito más dedicado a que se vean muchos módulos alrededor de la espiral y que se note cómo se van distribuyendo y alargando, que se van haciendo más grandes cada vez que pasamos de nivel. Si quisiésemos hacer una espiral, cuadrangular, tendríamos que hacer más o menos esto. Yo divido mi diseño o mi retícula en 4 partes, ¿vale? Primero hago un apoyo en este centro y hago un círculo más o menos de aquí hasta acá. Y luego cuando llegue a este límite me paso a este otro centro y tengo que hacer un arco de aquí hasta acá. Y luego cuando llego a este límite tengo que hacer un apoyo en el siguiente punto que está acá, es decir, para atrás, y hacer un arco de aquí hasta acá. Y después de este punto me paso a este otro de apoyo y hago una curva de aquí hasta acá. Eso hace que se me deslicen estos arcos, ¿verdad? Entonces, cuando llegue aquí a esta parte, otra vez a la vuelta, tengo que volver, hacerme para atrás y hacer un arco de aquí hasta acá. Apoyarme aquí, hacer un arco de aquí hasta acá, irme para atrás y apoyar de aquí hasta acá, irme para atrás y luego ahora sí, hacer este arco de aquí para atrás y aquí hacer este arco otra vez así. Entonces mi espiral va a crecer de manera más rápida. Entonces sí, cuando tenga mi espiral un poco más abierta, es decir, se abre de manera un poco más rápida, pero sin embargo los cambios, si se fijan, son menos, son más graduales. Entonces mis letras S, yo hago un círculo aquí complementario, mis letras S estarían de más o menos casi del mismo tamaño, ¿no? No subirían de tono mucho. Entonces casi todas estarían más o menos inmiscuidas en ese sentido. Esa es la retícula en espiral de manera concéntrica. Siguiente se llama centros múltiples. Buchus Wong nos ilustra que podemos escoger para la retícula básica 2 o más centros. Y entonces en nuestra retícula, si empezamos con el círculo, ¿qué tal si partimos el diseño, no sé, en 4 partes? Y a esas 4 partes, o pueden ser hasta 8 partes, y a cada una de esas partes le hago un centro abierto cada una. Parecen pepperonis, ¿verdad? Y después, obviamente, las capas concéntricas a esos centros incluso serían más o menos como... se verían como algo así, ¿verdad? Donde los centros están, pues cada uno de los que están en las 8 partes están abriéndose, haciendo su propia radiación en forma concéntrica. Ok, ya tenemos nuestra retícula hecha. Entonces, lo único que hay que hacer es rellenar los espacios. Algo que no les había dicho es que también se puede aprovechar el espacio de adentro de lo que es el centro máximo, el centro de las formas concéntricas, puede aprovecharse y ponerse una pequeña S en cada una de ellas, y después alrededor de esas S tener otras letras que lo rodeen, y después obviamente acá a este lado tendría mis espacios para poder dibujar también mis letras concéntricas. Si me paso al siguiente nivel, también tendría mis letras ahí confluyendo, conviviendo con mi siguiente módulo, con mi siguiente supermódulo. Esta pieza de pizza sería un supermódulo, este sería otro supermódulo, y en conjunto pues es un supermódulo super gigante. Imagínense cuando rellenemos todo esto, se va a ver complejo e interesante. Entonces el chiste de centros múltiples en lo que es la radiación concéntrica, que usted experimente cómo hacer diseños complejos a partir de simples retículas. El siguiente es centros distorsionados, y en ello pues es muy similar a centros ocultos en lo que era la retícula centrífuga, y es simplemente tener nuestro círculo y a lo mejor lo divido, no sé, en 3 partes, y a cada una de esas 3 partes pues yo le doy un centro, ¿verdad? Por ejemplo, de esta parte que está aquí yo le quiero hacer un centro acá. De esa parte pues a lo mejor me imagino una serie de arcos concéntricos y que todos acabarían haciendo algo similar a esto, ¿no? Después a esta otra parte que está aquí abajo le doy un centro, yo digo que aquí. Me imagino los arcos concéntricos que se harían y sería más o menos algo así, ¿no? Y después, a lo mejor esta otra capa, esta otra pieza de pastel, está aquí su centro y sus concentraciones o sus líneas de concentración sería más o menos así. Es algo muy burdo que estoy haciendo ahorita, muy rápido. Pero si nos quedara bien bonito, bien dibujado, pues se vería más o menos algo así. La S estaría más o menos en el centro. Cada conjunto, ahorita está chueco porque pues lo dibujé chueco, perdón. Pero todas obedecerían a ese patrón concéntrico dividido por estas líneas básicas. Me refiero a la línea que divide en tercios todo el diseño, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando rellenemos todo esto, también se va a ver medio interesante, ¿verdad? Este sí lo relleno porque es más simple y se vería más o menos como algo así, ¿no? Cada una de las piezas de pastel está comunicando su propia concentricidad. Después sigue un ejercicio un poco medio complicado, pero no es tan complicado si lo vamos analizando poco a poquito. Ok,
que es la rotación gradual de capas concéntricas. Significa nada más usted agarre un enderezamiento, parta de un enderezamiento. Wishbone eligió cuadrado, que es la figura más fácil y sobre la cual podemos definirle un centro abierto en la mitad, que es un rombo, ¿no? Ese rombo contra el cuadrado externo, pues obviamente está rotado, ¿no? Está girado 45 grados. Todo lo que hace Wishbone es imaginarse cómo se curvaría a lo mejor un ala del vértice interior hacia el vértice exterior, cómo se curvaría esto hasta acá y esto hasta acá. Es decir, esos son los movimientos principales de ese elemento. Entonces ya después viene Wishbone y imagina, ok, ¿qué tal si cada uno de estos vértices, como en el ejercicio de apertura en el centro de la retícula centrífugas, qué tal si hacemos en cada vértice una línea direccional que me cambie el sentido del módulo en sí? Es decir, de esta línea empecé a dibujar rayos que van dividiendo el espacio dentro de este módulo. Y después a lo mejor agarré este otro centro, que es el siguiente que viene, y hago también una división. Después agarro este otro centro que está aquí y hago también una división de espacios. Agarro otro centro que es el último y hago la misma división de espacios, ¿no? Al final no me quedó tan así porque necesito más divisiones, necesito que sea más gradual, incluso necesito que esté más perfectamente definido. Pero si usted lo observa, tiene los componentes básicos, que es el centro girado, que es el marco exterior y cada una de las divisiones que van creando la sensación de que este módulo, de que este supermódulo se está torciendo de cierta forma. Usted hágalo con más paciencia, con más detenimiento, para que le quede una imitación muy similar a lo que es el ejercicio que vemos en pantalla ahorita. ¿Qué sigue entonces? Bueno, mis letras o mis símbolos van a ir rellenando sus espacios. Estoy aquí, sería una S medio chiquita alargada, si se puede notar. Y si estoy acá, sería una S más o menos así aplastadona. Y siguiente sería una S aplastadona, pero no tanto como la otra. Y después vendría una S de esta manera, ¿no? Como que se va estirando, como alargando en manera de acordeón. Y así podría ir rellenando cada uno de mis módulos, ¿verdad? Y poco a poco iría viendo cómo la distorsión de cada uno de esos módulos haría que mi símbolo, que mi figura abstracta, se estirase de cierta manera, ¿no? Y es lo interesante de las capas concéntricas en rotación, que bueno, nos ayudan a crear patrones mucho más interesantes que el simple alternado, ¿verdad? Que uno sí, uno no, uno sí, uno no, estilo patrón de ladrillo. Pero pues, existen muchas variantes, chicos, que puedo uno utilizar como recurso de diseño. Ok, y una sección que se me está olvidando, por eso la grabo un poquito después: capas concéntricas con rotaciones centrífugas. Esta no significa otra cosa más que lo siguiente: tenemos nuestra retícula básica de concentración, de concentricidad. A lo mejor hacemos una, dos, vamos a hacer 3 capas, o más bien 4, así como les pido yo, que haría más o menos así. Y entonces partimos de la premisa de que desde el centro hacia afuera hay que desplegar líneas tangentes divisorias comenzando desde el primer nivel. Es decir, de este primer nivel haremos líneas tangentes que me den una sensación similar a esta, ¿verdad? Como digamos girando hacia este sentido. Cuando alcancemos el segundo nivel hay que hacer las líneas hacia el otro sentido, es decir, las tangentes. Para hacerlo interesante voy a hacerlo a la mitad de estas, por ejemplo. Voy a hacer el sentido de estas tangentes ahora cruzado, es decir, hacia el sentido contrario. Una vez logrado esto, ya terminé, podemos ver que la capa siguiente cambia como de rotación. Al principio estaba girando hasta este lado y después la capa siguiente gira hacia este lado. Luego en el último nivel pues haremos lo contrario, desde esta tangente y luego la siguiente y la siguiente. La rotación sería hacia el sentido contrario del nivel anterior, ¿vale? Y con esto hemos terminado. A lo mejor me salió un poquito derechueco, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero es el chiste del ejercicio, ¿verdad? Que también sepa que existe la rotación de las capas concéntricas para poder crear un diseño interesante. Y bueno, ¿cómo sería el relleno del patrón? A lo mejor al principio está mi letra S aquí de Superman en el centro de todo, y conforme voy pasando los niveles, a lo mejor aquí tendría que darle una cierta rotación a esa letra para que tuviese sentido. A lo mejor aquí ya se empezaría a hacer más chiquita. A lo mejor de esa forma podríamos rellenar el patrón, y conforme vayamos girando tenemos que girar también el sentido y la dirección de nuestro módulo. Si no, entonces pues no habría como un flujo. Ese flujo mismo que hemos utilizado antes tenemos que irlo utilizando a través del diseño entero, ¿verdad? Que sería algo así. Y luego, bueno, estamos ahora en la capa siguiente, en el nivel que sigue. Bueno, el sentido nada más cambia, como digamos, empezamos desde pequeño, pero ahora transicionando nuestro módulo hacia algo como lo siguiente, ¿vale? Entonces yo empezaría de aquí, que incluso es un movimiento un poco más natural para la mano, el dibujar hacia este sentido, ¿verdad? Al menos para mí. Lo siguiente sería algo como esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos rellenando el patrón conforme las capas nos lo indican. Solamente que hay que tener cuidado con la dirección de las S o de las letras o el símbolo que haya elegido para que esto tenga
un flujo de diseño, ¿verdad? Que no sea nada más al aire. Si puede fijarse, el del centro pues está central completamente. Las capas que están al otro lado como tienen una especie de dirección en este sentido, y las de la línea anterior, perdón, el nivel que sigue es un nivel, perdón, un sentido completamente distinto al que está acá. Entonces eso le va dando regularidad al diseño para que logremos un flujo coherente a través de todo lo que interrelaciona a las formas dentro de los módulos. Eso se llama capas concéntricas con rotaciones centrífugas. Siguiente es lo que viene siendo las capas reorganizadas, y es muy similar al arte, me recuerda mucho al arte oriental, el arte chino, el arte budista, que reorganiza de cierta manera, no me había fijado, concéntricamente las capas de una reticulación radial. Wishbone definió este espacio más o menos así, y no es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Usted puede inventar su propia forma de mezclar la concentración en cada capa, pero pues vamos a seguir el ejemplo de una manera un poco más dividida en tercios, ¿no? En mi primer tercio yo tengo esta división y hago una especie de sentido alojado así, no, más bien sería una especie de rectitud y después una curva, una rectitud y después una curva, una rectitud y después su curva, para poder hacer una organización más o menos de este estilo, ¿no? En cada uno de estos toques de líneas o de módulos, yo tendría que hacerlo coincidir con una curva y después con una rectitud, con una curva y con una rectitud, con una curvatura y una rectitud también, ¿verdad? Eso me daría una cierta sensación de que va girando esto, ¿verdad? Y después aquí tendría su curvatura y después una rectitud, curvatura y luego rectitud anclada a donde terminó esta línea, y después curvatura y forma recta, ¿no? Si lo reorganizo, pues a mí me queda como una especie de triángulo, y a Wishbone le quedó un cuadrado, porque cada una de sus reorganizaciones fue hecha en base a un sistema de 4 partes. No importa, a nosotros que elegimos el triángulo a lo mejor, o cuadrado, hexágono, lo que usted quiera, pues podemos igualmente poner nuestra S central, a lo mejor en el centro de diseño, para que se vea como girando hacia un centro, y después mi letra S tendría que amoldarse al espacio que está disponible acá, y después tendría que amoldarse a este espacio que está acá, y este otro espacio recto, circular, recto, y lucir más o menos de esta forma, ¿verdad? Para darle un sentido como una especie de centro. Y en los que siguen, a lo mejor puedo jugar un poquito con pequeños símbolos que hacen de adorno en toda la reticulación, ¿verdad? Quedaría más o menos así, ¿vale? Y en el siguiente, como ya es muy largo, pues no puedo también desfigurar mi figura tanto que recurra a toda esta banda, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer pequeños símbolos que me ayuden a segmentar ese patrón, ¿no? Que no me distorsione la letra nada más, pues bueno, vamos a hacerla de aquí hasta acá y lo así, ¿no? No, sino que le den un cierto sentido a la repetición, que le den un buen aspecto, ¿no? Y ese buen aspecto pues se soluciona con pequeñas medidas de esta manera. Entonces, si lo hiciera más equidistante, más dedicado, más bonito, me queda un patrón muy interesante, reorganizado, con ayuda de capas concéntricas reorganizadas. Y bueno, chicos, eso es todo en capas concéntricas o radiación concéntrica de los sistemas de repetición.